Muy buenos días. Y ya estamos en el tiempo ordinario. Y algunos me han dicho, Padre, el tiempo ordinario como que no me gusta porque no hay un tema así central que me ayude a reflexionar toda la liturgia en torno a este tema. Lo sabemos como en Adviento, todas las lecturas cuando estamos con esa idea de que Jesús viene, nos brotan muchas ideas. Es como si llevara todo un propósito el tiempo de Adviento. Claro, por eso es tiempo de Adviento. Lo mismo sucede con la Navidad, con la Cuaresma, con la Pascua. Pero cuando llegamos al tiempo ordinario, ¿cuál es la dirección? Y algunos pudieran pensar que estamos perdidos y que no hay nada. No, sí hay mucho. El tiempo ordinario es precisamente un momento propicio para meditar en las virtudes, en el encuentro que yo tengo con Jesús o cómo Jesús está creciendo en mí, en cómo es mi relación. El tiempo ordinario es tan amplio y al mismo tiempo tan específico porque se centra en ti y en las virtudes en las cuales debemos de ir creciendo en nuestra vida cristiana. Y un ejemplo de eso es el Evangelio el día de hoy. Porque si pensamos en esto, al leer el Evangelio nos van a brotar muchas ideas de cómo está mi relación con Dios y mi relación con los hermanos e incluso mi relación conmigo mismo. Escucha lo que dice el Evangelio y creo que me vas a poder entender mejor. Dice así: después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está ya cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Tú vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el tiempo ordinario? Mucho. Piensa en esto. Momentos en esta lectura. Arrestan a Juan el Bautista y Jesús se va y empieza a predicar el Evangelio. Hay que entender que la relación que tenía Jesús con Juan el Bautista era una relación muy estrecha. Pensemos un poco más en esta realidad. Juan el Bautista era primo de Jesús. ¿Recuerdas que María fue a visitar a Santa Isabel? Y que en ese encuentro Isabel le dice a María: dichosa tú que has creído, ¿no? ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Entonces ya sabían estas dos mujeres, Santa María y Santa Isabel, que algo especial había en sus hijos. Seguramente pasaron mucho tiempo juntos o algunas celebraciones familiares juntos. Tenían mucho que compartir. Ahora bien, sabemos que Jesús, ya de adulto, y Juan de Bautista, ya también de adulto, Jesús escuchó muchas de las predicaciones de Juan el Bautista. Incluso se acercó para ser bautizado por él. Y Juan el Bautista reconoció en Jesús, aquel primo, reconoció que él era el Mesías, que él era el Cordero de Dios. Podemos decir que la relación que Jesús tenía con Juan el Bautista era en un nivel personal, lo apreciaba, en un nivel familiar, era su primo, y también en un nivel, pudiéramos decir, profético, espiritual. Pues Juan el Bautista era el que le iba preparando el camino. Juan el Bautista era el precursor. Juan el Bautista era el profeta que venía
precisamente para no solo anunciar, sino para presentar a Jesús y decir, este es el Cordero de Dios. Así como Juan el Bautista sabía quién era él, la voz que clamaba en el desierto, Jesús también sabe quién es él. Ahora, sabiendo todo esto, ¿te imaginas quizás lo que haya pasado en el interior de Jesús al saber que Juan el Bautista fue apresado? Quizás cualquiera de nosotros, al enterarse de una situación así, se llena de miedo, de angustia, de temor. O incluso, por ejemplo, en otro evangelista, cuando hablan de la muerte de Juan el Bautista, presentan a Jesús que inicia también su ministerio. Lo cierto es que Jesús, lejos de cruzarse de brazos, encerrarse lleno de miedo o de angustia y pensar, se fue mi primo, se fue mi amigo, se fue mi maestro, el profeta, se fue el que estaba preparándome el camino, se fue mi precursor. No. Jesús dijo, bueno, ahora es el tiempo. Y él empezó a predicar la palabra de Dios con un mensaje fuerte. El reino de Dios está aquí. Fíjate bien en esto que voy a decir. Jesús no es la continuación del ministerio de Juan el Bautista. Eran dos ministerios totalmente diferentes, pero esto queda bien claro. Jesús inicia, pareciese que en ese momento de la crisis, cuando Juan el Bautista es apresado, según leímos en este evangelio. Jesús no se detiene. Jesús va a continuar el plan de Dios. No el trabajo de Juan el Bautista, pero sí el plan de Dios. Y nosotros tenemos que estar atentos en reconocer cuál es el plan de Dios. No el plan de fulano de tal, no el plan de mi papá, de mi mamá, de mi tío, de mi amigo, sino el plan de Dios. Porque el plan de Dios no se detiene, no acaba. El propósito de Dios para tu vida, para mi vida, no se ve frustrado con la muerte de un ser querido. No se ve frustrado con el encarcelamiento, con la desaparición o no lo sé, de un ser querido. No se detiene con una enfermedad. El plan de Dios continúa. Y hay que descubrir cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús continúa, dice que caminaba por la orilla del lago y vio a Simón y a su hermano Andrés. Y los llamó diciéndoles o haciéndoles esta invitación: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Eran ya pescadores. Pero Jesús quiere sacarlos de una rutina, quiere sacarlos de esas redes comerciales y elevarlos a una categoría de, ahora lo que ustedes van a hacer es salvar almas. Ahora lo que ustedes van a hacer es predicar el evangelio, ser pescadores, pero en otro nivel. Cuando tú descubres el plan de Dios en tu vida, brincas de nivel. En cierta manera, quizás un maestro va a decir, bueno, yo sigo siendo maestro. Sí, pero cuando tú tienes un encuentro con Dios y sabes cuál es el proyecto de Dios en tu vida, ya no te conviertes solamente en un maestro asalariado, sino que encuentras un propósito y sabes la magnitud de tu vocación. Aquel que es doctor, quizás después de tener un encuentro con Dios va a seguir trabajando en un hospital, pero con toda una dimensión diferente, porque ya no va a ser aquel que se queja, que checa la tarjeta y que se va y que nada más va, inyecta, revisa, llena formularios, no, sino que entiende la dimensión que es salvar vidas y el impacto que eso causa. Salvar la vida de un padre de familia es salvar a una familia, es darle el papá a unos niños, a unos hijos, es no dejar huérfano ni viudo a una persona. Lo mismo decir de la mamá y todo, es toda una dimensión. Cuando nosotros solamente vivimos sin saber el propósito de nuestra vida, es como si quisiéramos continuar con el trabajo de los demás y alguien más continuará con mi trabajo cuando yo no esté aquí.
Pero cuando tú sabes que hay un propósito y que Dios tiene un propósito para ti, nadie puede tomar tu lugar. Eres importante. Por eso Jesús, cuando llama a sus discípulos, los llama por su nombre y les da una misión muy clara. ¿Te has dado cuenta que Dios te llama por tu nombre? ¿Sabes cuál es la misión, el propósito que Dios ha puesto en ti? No te detengas. Si alguien cercano a ti murió o ya no está o lo perdiste, un amigo, qué sé yo, no te detengas. Quizás habrá un momento de duelo. Quizás Jesús pasó 1 o 2 días pensando en su amigo Juan el Bautista, en aquel que lo bautizó, en el profeta. Pero es más importante el plan de Dios en tu vida. Es más importante escuchar a Dios. A quien realmente necesitamos no es a mi maestro, no es a mi sacerdote favorito, no es a la monjita, no es al profeta, es a Jesús. Es a Jesús. Él es el que me llamó. Él es el que te llama. Él es el que le da sentido a nuestra vida. Escúchalo. Y tú también suelta las redes, que Él quiere darte algo mucho mejor. Pero hay que aprender a escuchar y a seguir la invitación que Jesús nos hace. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos llama por nuestro nombre, que nos conoce y que le da sentido a nuestra vida, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que estaba de peregrino caminando en el bosque, cuando en eso vio un zorro que no tenía patas. Y él se sorprendió porque lo vio muy robusto y dijo, ¿pero cómo puede este zorro sobrevivir si no tiene patas? Solamente se arrastra con algunos bultitos que tiene enfrente. Y se quedó ahí observándolo de lejos, cuando en eso se percató que se acercó un tigre y le soltó un pedazo de carne de una presa que él había tomado y que no había terminado de devorarse porque se llenó. El zorro se alimentó de las sobras que el tigre le llevaba. Aquel hombre se quedó sorprendido y continuó observando unos días más y se dio cuenta que aquel tigre volvía a llevarle también las sobras de algún otro animal. Aquel se sorprendió de la divina providencia que Dios cuidaba de aquel zorro y se quedó también ahí esperando y diciendo, Dios a mí también me va a proveer. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y aquel hombre casi muere de inanición, cuando en eso escucha una voz que le dice, necio, no has entendido nada. En lugar de quedarte mirando el zorro, debiste de mirar el tigre y darte cuenta que tú tienes capacidad para ayudar a los demás y no para que te quedes ahí tratando de recibir la ayuda. Dicen que una vez un hombre se le quedó viendo a una niña que estaba pidiendo limosna en la calle. Y aquel hombre se enojó tanto con Dios y dijo, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué no haces nada para ayudar a esa niña? Cuando después de un breve momento de silencio, Dios habló y dijo, sí hice algo, te hice a ti. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Y qué haces ahí, sentado a la orilla del mar, limpiando redes, cuando tu vocación es algo mucho más grande? Que tengas un excelente día.